Hace un tiempo hubo una semana donde pensé en abandonar todo el emprendimiento, dejar todo esto de lado porque el estrés ya era muy alto, buscar un trabajo estable, olvidarme de esto y ya fue. Por suerte no lo hice, hoy vivo de esto y bueno, o sea, recién va un año y de eso va este video. Yo soy Nicolás, soy productor audiovisual, soy uruguayo, me dedico a hacer la parte de publicidad, digamos, para televisión, para redes sociales. Claramente no todo comienza acá, comienza hace varios años atrás, estudié esta carrera, o sea, estudié este rubro y yo sabía que me iba a dedicar a algo relacionado a esto, pero no tenía idea de que todos los rodajes que fui agarrando de experiencia, todas las producciones, los roles y todo eso, al final de cuentas me iba a servir para un tramo que es muy corto, es esto, en el proceso de lo que uno ofrece, digamos, en su servicio. ¿Qué quiero decir? Que como productor audiovisual hoy o como realizador audiovisual hoy, al hablar con un cliente, uno le ofrece desde el primer contacto que tiene por un mail, por un WhatsApp o en una videollamada, lo que sea, hasta el último momento donde cierra, no solo cierra el negocio, sino que se asegura de que el cliente haya quedado satisfecho. La parte de filmar es un tramo que está en el medio y el resto hubo que aprenderlo todo sobre la marcha. Fue todo un proceso lleno de errores y algún acierto hubo, pero sobre todo aprendizaje. La verdad es que, para ser justos, yo siempre tuve un emprendimiento a la par de lo que hiciera en ese momento de mi vida. Tuve un emprendimiento de ropa, tuve un emprendimiento de otras cosas, hasta que llegó el momento de que, estando estudiando esta carrera, tuve el emprendimiento de filmar videoclips en ese momento. O sea, básicamente hacía eso los fines de semana. Había un auge increíble de música urbana y todo el mundo quería hacer videoclips. Era el momento de poder practicar y hacer cosas locas con la cámara. Digamos que siempre hubo algo a la par del trabajo estable. Pero no fue hasta el año pasado, cuando vi que ya no podía evitar más esa sensación que tenía de tomar la decisión de encarar esto en serio. Después de ver muchísimo contenido en YouTube, después de hablar con muchísima gente que ha tomado esa decisión, me di cuenta de que si yo no lo hacía en ese momento, me iba a arrepentir después. Y la verdad que ahora puede sonar muy fácil decirlo en un video, pero fue mucho tiempo de reflexionar eso, hablarlo con gente, vienen los miedos, te entra como ese coraje de ahora sí lo hago y lo resuelvo y lo saco adelante, y luego vuelve el miedo porque te das cuenta de que que tenés que pagar cosas, que tenés que resolver cosas, y que luego creo que lo más importante es que todo va a depender de vos, 100% de vos. No hay forma de que le des la culpa, eches la culpa a algo externo, de que no te dan los números o no te están saliendo las cosas. Emprender va mucho de eso, del tema de hacerse cargo de las decisiones que uno toma y pensar constantemente en cómo mejorar en muchos aspectos al mismo tiempo. En otras palabras, consume mucha energía, hay que ser consciente de eso. Al mismo tiempo, creo que si lo estás haciendo con algo que a vos te apasiona, te gusta y te suena que estás trabajando, pero al mismo tiempo disfrutás de ese proceso, es lo mejor que podés hacer. En mi caso, el momento exacto llegó cuando en mi emprendimiento tenía un cliente que quería hacer mensual, digamos, o sea, que iba a dar un dinero mensual por cierta cantidad de contenido, que claramente era inferior a lo que yo cobraba en mi trabajo estable, pero que reducía un poco el miedo, ya que uno no arrancaba de cero el mes, sino que aunque arrancaba con poco dinero, arrancaba con algo de dinero. Por lo tanto, esa fue la señal que yo entendí, que me decía que era ahí el momento, o sea, que no había otro momento, era ese el momento. Al tomar la decisión y avanzar, me di cuenta que el tiempo, la gestión del tiempo cambió completamente. Ahora tenía todo el día, todos los días, claramente los sábados y los domingos, después supongo yo, hoy no me encuentro en el momento de decir un sábado y un domingo son días de descanso, porque pueden ser días de trabajo y quizá los días de descanso son un lunes, un martes, un miércoles, un jueves. Hay que buscarle la vuelta. Yo todavía eso no tengo la respuesta, pero en ese momento mucho menos. O sea, me quedaban los 7 días de la semana para hacer
todo, ¿no? Y a este cliente yo lo podía resolver rápidamente en algunos días del mes. Por lo tanto, quedaban muchísimos días del mes, 25, digamos, para poder encontrar otro cliente, trabajar en los servicios, trabajar en la parte interna, digamos, de lo que yo iba a ofrecer. Y fue lo que hice. O sea, en ese tiempo encontré un segundo cliente que entonces sumó un dinerito extra, digamos, estable al mes, y aún así todavía no era superior a lo que yo cobraba en mi trabajo anterior, pero nos íbamos acercando poco a poco y no iban ni 2 meses. Entonces ahí me di cuenta de que había que cambiar el chip de las 8 horas, de las 10 horas, de los lunes a viernes o lunes a sábado, y ahora pensar más, o sea, pensar mucho más abierto que eso. No te digo dormir pensando en el emprendimiento, pero sí despertarse y tener una lista de tareas para ir concretando en el correr del día hasta la última hora. Y así al día siguiente, y así al día siguiente, y al día siguiente, conseguir un nuevo cliente, mejorar el servicio. Quizás al mejorar el servicio ofrecer un servicio distinto que pudiera de alguna forma dar un ingresito extra. Acá es importante pensar y vamos a ser realistas, o sea, acá había que conseguir plata, eso, o sea, hay que conseguir plata. No estamos en el momento del emprendimiento, por lo menos en mi caso no estaba en el momento del emprendimiento de decir, no, si no es más de tanto, no lo hago. Olvídate, se hacía todo. En resumen, la semana al final, creo que la primera semana, segunda semana de haber comenzado, uno anda medio perdido porque los días ya no se cuentan de la misma forma, digamos, ¿no? Las horas no se cuentan de la misma forma. Pero poco a poco eso se empezó a acomodar con respecto a las actividades que iban empezando a aparecer de a poco y que se iban buscando, sobre todo, no simplemente apareciendo. Y me di cuenta, entre todo ese estrés que estaba teniendo en ese momento, de andar perdido, de andar tratando de resolver cosas como que yo sabía que lo tenía que hacer, pero no encontraba la forma muchas veces, de que me di cuenta de que iba igual por un buen camino, por algo muy sencillo, algo súper simple y que capaz que más de uno va a sentirse identificado, y es la sensación de los domingos por la tarde. Que puede sonar medio loco, pero antes, trabajando para otras personas, el domingo de tarde, previo al lunes que comienza la semana y todo comienza a funcionar de vuelta, no tiene el mismo sabor que el sábado de tarde o incluso el viernes de tarde si no trabajas el sábado. Porque vos ya sabés, tu cabeza ya sabe que se termina el fin de semana, se termina tu descanso y tenés que encarar. Ahora tenés que encarar. Y ahora, en el emprendimiento, por más sobregirado que estaba y todas estas preocupaciones que seguían dando vueltas, porque había que seguir buscándole la vuelta a todo esto, el domingo de tarde era un día más. Incluso aún mejor, porque el lunes los presupuestos enviados, licitaciones que estaban activas, respuestas con los clientes idas y vueltas, se activaban el lunes. Entonces, que comenzara la semana era lo mejor que podía pasar. Y así fueron pasando los meses. La verdad, hubo un par de momentos, y creo que eso fue en el invierno pasado, en donde quise dejar todo, la verdad, porque esto, ¿no? Uno a veces no está preparado para entender todo lo que conlleva sacar adelante algo así. Que no es solamente lo que uno sabe hacer, sino todo esto que les comentaba al inicio de lo que uno tiene que entender sobre el mercado, sobre el contexto, sobre la gente. Al final esto se trata de intercambiar con personas, entonces hay que entender a la gente. Y en invierno, por lo menos en la zona donde yo vivo, todo se apaga, por un tema turístico, digamos. Todo se apaga y se apagó. Bajó mucho lo que yo venía como remontando y decía, esto es, la mejor decisión que puedo tomar. Y entonces choqué con el contexto, digamos, o sea, con lo que estaba ocurriendo en todas partes y que a mí me afectaba. Y bueno, eso fue un momento de mucha frustración, porque no podía resolver. Yo no puedo obligar a la gente que compre algo que por ahí no es una necesidad para ellos. Sí, es una necesidad tener otra cosa, pero capaz que no comunicar ahora, justo en este momento, con un audiovisual, su proyecto.
por un lado es lo que yo comentaba al inicio de que, bueno, de que sí busqué o sea, quise dejar todo de lado y arrancar algo seguro porque ya me tenía consumido de energía, o sea, ya no podía sacar más energía para poder resolver este problema. Pero por otro lado, me di cuenta de que te obliga nuevamente a reinventarte y quizá entender que ese público al que vos estás buscando y que en ese momento no puede tener ese intercambio con vos, no es el público que necesitas, quizás en ese momento, pero no es el público que necesitas. Entonces, de vuelta, pensar para adentro, mirar para adentro y ver qué cosas puedo yo mejorar o qué tengo que adaptar ahora para poder nuevamente estar en juego. Esto obviamente ahora suena divino, ¿no? De hecho yo lo digo y digo, qué bien, suena como que me la sé toda, pero no, ni ahí. O sea, eso llevó tiempo y estuvo de menos porque fue muy, es a los golpes. Me encanta esto de poder, decirlo y que quizá alguien esto lo está viendo y dice, qué demás, o sea, sé que me voy a enfrentar a algún golpe y bueno, y voy preparado. Yo no estaba preparado. Y nada, y eso, después de nuevamente entender esto y nuevamente salir del pozo, otra vez remontamos, se remontó el negocio, mejoró el tiempo, mejoró el contexto, ahora habían diferentes servicios, uno apuntado a este tipo de clientes que dependen de otras cosas externas y otros que no, entonces se podía seguir en carrera y nuevamente estábamos en el juego. La verdad es que ahora, como les decía, hace 1 año y 1 mes que arranqué esta aventura. Nuevamente en todo esto empezaron a aparecer nuevas oportunidades y creo que esto va de la mano de hacer bien el laburo, de ser serio, de ser responsable, de ser claro con el cliente y con la gente que uno va teniendo contacto. Entonces llegan contactos por referidos, digamos, que uno no los busca y entonces llegan y los clientes más interesantes a nivel de la propuesta que han traído para filmar, para comunicar de cierta forma, no han sido búsquedas mías, digamos, exactamente, sino que han llegado por ver otros trabajos o por que alguien les dijo que trabajaron conmigo o con el equipo que en ese momento se armó para ese rodaje. Empresas del exterior, proyectos de dificultad técnica muy alta, de algunos artísticos, otros institucionales. He viajado mucho más que antes, incluso al mar, al campo, a lugares súper distantes, con muchísima gente, con muchísimo equipo, con muchísima plata metida en equipo, y en otras situaciones solo y guerreando con mis equipos, que están muy bien, pero contextos muy diferentes, muy contrastantes y muchísima experiencia. En este momento les puedo decir que yo creo que soy medio emprendedor compulsivo igual, que no sé si está bueno, pero sigo sumando cosas para poder ofrecer. Sigo pensando en nuevas líneas de servicio para poder aterrizar patas en otros lugares y probar de ahí a ver qué onda y sacar conclusiones de por dónde moverme. Todo esto que les cuento son las bases de mucho trabajo y son las bases de ser muy persistente y muy perseverante. Y obviamente, a veces bancársela, y hay que bancársela. Creo que un poco el objetivo de este video es presentarme, contarles de dónde vengo y de qué quiere ir un poco el canal, que es de emprender, de contenido audiovisual, de herramientas para poder comunicar. Creo que va también de la mano de decir, a mí me llevó un buen tiempo darme cuenta de lo que yo sentía, de que lo que yo sentía era la verdad, digamos, ¿no? Era el camino correcto. Justo el otro día estaba viendo un video de un mentalista que hablaba de esto de la intuición y de la corazonada y la diferencia entre todas estas cosas. Y lo de la intuición es tal cual. Muchas veces uno tiene ese proyecto y siente que está ahí la clave, digamos, para no solo para hacer plata, sino para sentirse mejor con uno mismo, para pasar mejor el tiempo. Y por ahí lo va como tapando ese sentimiento, ese impulso, por una cosa racional que obviamente tiene un peso, pero que obliga a que canceles todo lo demás. Todos estos miedos y todas estas cosas que yo les comento
sin duda que son cosas reales, pero el 90%, el 85% del tiempo no pasan tal cual uno se las imagina. Entonces uno se hace como ese escenario catastrófico en la cabeza y quiere solucionar problemas que aún no existen y deja de lado cosas que son evidentes, digamos, y que el instinto de uno le están diciendo que vaya por ahí. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Sin duda no te estoy diciendo que dejes todo y abandones todo y hoy te dediques a hacer tu emprendimiento y tires toda tu vida por la ventana, pero sí de que le des la oportunidad a eso, si te está llamando, que le des la oportunidad que se merece, porque quizá no te das cuenta, pero en un año, que es muy poco tiempo, te cambia la vida. El plan es ir documentando un poco todo lo que vaya ocurriendo por acá. Incluso ahora este canal es como parte del proyecto, como de seguir sumando cosas y de hacer cosas. No sé, me copó la idea de hablar frente a cámara, vamos a ver cómo sale. Y de compartir quizá conocimiento, técnico, para personas que quieren comunicar sus proyectos, porque no importa de qué sean, van a necesitar comunicarlos de alguna manera y si quieren hacerlo mediante el video, pueden verse las cosas que yo voy a estar subiendo, que la idea es que sean sencillas y claras y que las puedan hacer con la mínima cantidad de herramientas, digamos, técnicas. Y bueno, nada, eso. Gracias por su tiempo y nos vemos.